este nuevo problema, gran crecimiento a nivel mundial, como es la cardiopatía isquémica que genera el síndrome coronario agudo y el infarto agudo del miocardio. Entonces, el principal síntoma de la cardiopatía isquémica es justamente una entidad que se llama dolor torácico. El dolor torácico constituye un motivo de consulta frecuente en lo que es la práctica médica, tanto general como de especialidad, y constituye un reto diagnóstico para el paciente para determinar si el dolor torácico corresponde a una víscera dentro de la cavidad torácica o es de la pared o puede tener un componente psicógeno. Eso conlleva a que el dolor torácico pueda causar estrés, sobre todo en el médico joven, incluso en el médico experimentado. ¿Por qué? Porque puede ingresar muchos pacientes para observación con dolor torácico que no correspondan, que el caso clínico no haya meritado observación ni realización de exámenes complementarios, o a su vez el diagnóstico se subestimó y se envió a la casa a alguien que tenía un dolor tipo anginoso y que se infartó en el domicilio, y que se infartó y no se le dio la atención médica correspondiente. Entonces, este estrés de enviar a casa o a un paciente que con dolor torácico, con patología grave, y o a su vez sobre internar a pacientes con dolor torácico, con patología que no lo amerita, puede ser objeto de reclamo por parte del personal más experimentado hacia el médico joven y causa estrés y que este dolor torácico pueda ser considerado como un monstruo, como ustedes pueden ver las expresiones, o la, eh, la angustia de no saber cómo enfrentar. Pero aquí les vamos a dar unas pautas de cómo se valora el dolor torácico. El dolor torácico, nosotros tenemos que acordarnos de la anatomía del tórax. Dentro de la anatomía del tórax tenemos una parte de la caja torácica que es de tipo músculo-esquelética, en donde vamos a tener nosotros una serie de elementos óseos que lo conforman. Por la parte de atrás tenemos la columna dorsal y por la parte de adelante tenemos el esternón. Uniendo la columna con el esternón, tenemos la parte ósea de los costillas y la parte cartilaginosa costal. Entonces, y aparte de eso, nosotros tenemos huesos que también unen las articulaciones a nivel de los hombros, como es la clavícula para formar la articulación esternoclavicular y acromioclavicular, y obviamente también la escápula con la cavidad glenoidea para la unión con el húmero. Rodeando a esta caja torácica, pues tenemos nosotros estructuras musculares, estructuras aponeuróticas, tendinosas para inserción a estos músculos que se insertan en lo que es el hombro y se dirigen hacia la parte anterior del tórax, ¿no? Una serie de músculos, tanto anteriores, posteriores, laterales, dorsales. A su vez, también estos están irrigados por arterias, las arterias intercostales, la arteria mamaria externa, mamaria interna y los nervios intercostales. Entonces, y cubiertos por la piel, y en el caso de la mama, de las mujeres, tenemos también la presencia de la mama. Entonces, cualquier afección a nivel de las estructuras que conforman la caja torácica puede generar un dolor torácico y nosotros tenemos que determinar qué estructura es la que está siendo afectada. Ya en el interior nosotros tenemos los órganos intratorácicos que están cubiertos por una serosa que en el caso de los pulmones es la pleura y en el caso del corazón es el pericardio, que como ustedes saben tienen dos hojas, una parietal y otra visceral. La hoja parietal tiene un dolor de tipo parietal, al igual que lo que es la caja del tórax, ¿no? Es un dolor de tipo parietal. Entonces, tienen ciertas particularidades el dolor que nos permite determinar si el dolor es extra de la caja torácica o es ya a nivel de las serosas intratorácicas. Y luego vienen las vísceras, como son los pulmones y
el corazón, y en la parte de atrás pues tenemos los grandes vasos, las venas cavas, la aorta, y por detrás de esta pues el estómago. Entonces, estos pueden generar dolor, pero también órganos intratorácicos pueden generar un dolor irradiado hacia la parte alta del abdomen a nivel epigástrico y a niveles de los hipocondrios, o a su vez órganos epigástricos e hipocondrios pueden generar dolor a nivel de lo que es el precordio. Entonces, estos son dolores referidos. Mediante el conocimiento semiológico, las preguntas, nosotros nos vamos a ir orientando para determinar qué tipo de dolor es el que tiene el paciente. Si es un dolor de la caja torácica o es un dolor de las vísceras intratorácicas o de las serosas, de los vasos o del esófago. Entonces, una vez que nosotros vamos realizando esto, vamos a ir reconociendo unas características. Esta le vamos a pasar por alto para después tomarle que es la irrigación del corazón mediante las arterias coronarias. Entonces, ¿cómo hacemos la evaluación clínica de un paciente que nos viene con dolor torácico? Un paciente que nos viene en dolor torácico, nosotros tenemos que hacernos primera pregunta, que estos son los pasos a seguir. Primerito, ¿el paciente viene hemodinámicamente estable o hemodinámicamente inestable? Si viene hemodinámicamente estable, pasa al siguiente punto, que es la anamnesis, la exploración física, para determinar el perfil torácico y lo que vamos a realizar. En el tercer paso, que es la valoración electrocardiográfica, en caso de sospechar que el dolor torácico sea de origen cardíaco, en 10 minutos, una radiografía de tórax o a realizar analgesia. En el caso de que sospechemos de que no hay ninguna situación que esté poniendo en riesgo, o los exámenes complementarios que nosotros veamos. En cambio, si viene un paciente hemodinámicamente inestable, ¿cómo valoramos la inestabilidad hemodinámica? Mediante los siguientes síntomas: disnea, taquimia, cianosis, síncope, alteración del estado de conciencia, focalidad neurológica, hipohipertensión sin signos vegetativos, síntomas de bajo gasto cardíaco, arritmias, ausencia de pulsos periféricos. ¿Cuáles son los síntomas de bajo cardíaco? Pues llenado capilar más de 3 segundos, palidez a nivel de la piel, oligoanuria, que son los signos de bajo gasto cardíaco. Los signos vegetativos, en cambio, son la piloerección, la palidez, la diaforesis y a veces la náusea y el vómito. Entonces, si nosotros vemos que el paciente tiene algunas de estas condiciones, el paciente está hemodinámicamente inestable y por lo tanto nosotros tenemos que, aquí nos faltaría la taquicardia, ¿no? Taquicardia con arritmias, le tenemos que estabilizar, el primer paso es estabilizar esta inestabilidad hemodinámica para continuar con la anamnesis, la exploración física y la realización de los exámenes correspondientes. Entonces, primer paso, la primera pregunta: ¿paciente está estable o inestable? Si está inestable, vemos la presencia de estos signos para indicar la estabilidad o la inestabilidad, y si está estable, le pasamos a la siguiente, que es una buena anamnesis, una exploración física y la realización de exámenes complementarios en caso de sospecha de que algo grave esté ocurriendo. Si no, pues simplemente hasta ahí se queda la consulta más que el tratamiento con analgesia. Si está inestable, primero estabilizamos y luego vamos gradualmente haciendo la anamnesis, la exploración física y los exámenes correspondientes para determinar el origen de acuerdo a las características clínicas que presenta el dolor a nivel de la caja torácica. Entonces, ya una vez que hemos estabilizado, empezamos con la anamnesis. Importantísimo la anamnesis. Entonces, en la anamnesis investigamos el inicio del dolor, si es una fecha real o una fecha aparente, las características del dolor, cómo es el dolor, dónde se localiza el dolor, la intensidad del dolor. Y eso lo basamos mediante la escala de EVA para determinar si es un dolor leve, moderado, severo. ¿A dónde se va el dolor con la irradiación? ¿Qué tiempo tiene el dolor? ¿Qué tanto le dura? ¿Qué factores desencadenaron ese dolor o le hacen que sea más intenso? El esfuerzo, el trauma, la tos, los movimientos torácicos, en fin. Situaciones o circunstancias que lo alivian, puede ser una determinada posición en decúbito, en fin. Hay síntomas o no acompañantes asociados, como por ejemplo disnea, fiebre, tos, síntomas vegetativos y, lo más importante, ¿tiene o no tiene factores de riesgo cardiovascular?
Entonces, al hablar de factores de riesgo cardiovascular, pues hablamos de la serie de trastornos que pueden generar enfermedad a nivel del corazón y de los vasos sanguíneos. Es importante ir estableciendo para orientar el diagnóstico. Dentro de los perfiles del dolor torácico, nosotros podemos tener los siguientes: un dolor de tipo isquémico miocárdico, isquémico pulmonar. Ya. Tenemos problemas relacionados con dolor torácico aórtico, sobre todo la disección aórtica genera dolor. Inflamación de las serosas, un dolor de tipo pleurítico, una pleurodinia o una pleuritis. Un dolor a nivel pericárdico, la pericarditis. Procesos secundarios o procesos relacionados con el esófago, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Gastropatía de reflujo, en fin, en dolor de tipo mecánico, incluso la posibilidad de un dolor que sea de tipo psicógeno. Entonces, eso nosotros vamos a ir determinando de acuerdo a las características que presente el dolor. Aquí siempre nosotros tenemos que determinar si el dolor torácico tiene unas posibilidades diagnósticas que amenacen a la vida, o sea, aquella etiología que puede poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, decimos aquí una característica: dolor torácico con la presencia de disnea. Nosotros vamos a pensar en neumotoras de tensión, que puede ser espontáneo o traumático. La tromboembolia pulmonar, para eso vamos a ver si el paciente, el riesgo de posibilidad de tener tromboembolia, trombosis venosa profunda y por ende tromboembolia pulmonar. Podemos pensar una ruptura esofágica o un edema agudo de pulmón que curse con dolor torácico. Como ustedes pueden ver, son entidades que pueden poner en riesgo la vida. Si tenemos un dolor con alteración de los signos vitales, eso significa taquicardia, bradicardia, hipotensión, bradicardia, taquicardia, hipertensión, hipotensión, nosotros pensamos en, por ejemplo, que ese dolor torácico esté ocasionando sobrearritmias, sobre todo las taquiarritmias son las que pueden generar, y ahí les vamos a dividir en taquiarritmias, sobre todo supraventriculares. Ya cuando veamos nosotros el componente del tercer bloque, que son justamente donde vamos a tratar esas arritmias. Disecciones aórticas y también el taponamiento pericárdico. Mediante la alteración de los signos vitales, ausencia y presencia de pulsos, nos van a ir orientando el paciente. Un dolor retroesternal nos pueden generar los síndromes coronario agudos. Dentro de los síndromes coronario agudos tenemos el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, el infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST, la angina estable, el infarto agudo de miocardio, que es lo que nosotros vamos a ver en otras palabras. Un dolor con tos nos puede generar la presencia de una neumonía, un taponamiento cardíaco o un cor pulmonar derecho, ¿no? Un cor pulmonar, que es el dolor con la tos, cor pulmonar crónico, que el dolor torácico se presente con tos. Entonces, aquí vamos a ir determinando características para ir estableciendo el dolor torácico. Aquí tenemos unas características del dolor de origen isquémico, y aquí, pues, esto es importante para que ustedes sepan cómo se va el dolor torácico de tipo isquémico, que es lo que nosotros vamos a ver en este capítulo de las cardiopatías isquémicas. Generalmente el dolor de tipo isquémico es de inicio habitualmente progresivo. Se localiza retroesternal o precordial, que con características de, antes que ser un dolor, ser una sensación de opresión precordial o retroesternal, una sensación como de peso, de disconfort, de ardor o escozor, que se presenta en la localización retroesternal o precordial, que puede irradiarse a la cara interna del brazo, a la mandíbula, a los hombros y el cuello. La mandíbula, a la punta de la mandíbula y al cuello, ¿no? El tiempo de evolución suele ser de menos de 20 a 30 minutos cuando tenemos una angina estable, o una duración mayor a este tiempo que se mantiene, que la angina se mantiene en la angina inestable o en el infarto agudo del miocardio.
que se desencadena normalmente con el esfuerzo físico o situaciones de estrés en las primeras horas de la mañana. Mejora o se alivia con el reposo la nitroglicerina en el caso del dolor anginoso estable y se acompaña de un cortejo de signos vegetativos. ¿Cuáles son estos signos vegetativos? Sudoración, náusea, vómito, diaforesis y sensación inminente de muerte que tiene el paciente con dolor o de origen isquémico. Esto también va a depender del grado de tolerabilidad del dolor, de la tolerancia al dolor y de la situación en la que se encuentra. Pero entonces, estas son las características del dolor de origen isquémico. Después, si nosotros sumamos a la anamnesis la presencia de factores de riesgo cardiovasculares, tenemos una alta sospecha que este paciente con dolor de origen torácico, del dolor torácico tenga un origen de tipo isquémico y tenemos que ir haciendo los diagnósticos diferenciales, por ejemplo, aquí entre la angina de pecho y el infarto agudo del miocardio. La angina estable, pues nivel a nivel de los vasos. Aquí la angina estable, la lesión es parcial. En el infarto agudo del miocardio es total. En ambos casos, el dolor presenta las mismas características, opresivo, del paciente que se agarra con la mano oprimiéndose el pecho en pinchazo, que puede irradiar al brazo, al cuello, y acompañarse de un cortejo vegetativos que no ya habíamos mencionado. Aquí la duración menos de 20 a 30 minutos, aquí más de 30 minutos. Aparece con el esfuerzo, puede aparecer con el reposo, ¿no? Incluso el infarto agudo del miocardio. Con el reposo cede el dolor en la angina estable y el dolor no calma con el reposo, puesto que el mismo reposo puede desencadenar el dolor en el infarto agudo del miocardio. El vaso coronario se obstruye parcialmente y temporalmente y luego se recanaliza y a veces puede presentar un espasmo del vaso. Si es la primera vez que sucede, debe ser llevado a un centro de salud. Bueno, aquí las medidas. Y aquí este paciente no cede el dolor y requiere atención de manera emergente. Una vez que catalogamos, ya vamos siguiendo otras características del dolor del origen aórtico. Nosotros pensamos en dolor que sea de origen aórtico, sobre todo en personas mayores de 65 años, donde se puede producir las disfunciones aórticas, generalmente pacientes hipertensos. El inicio es súbito con gran intensidad, a diferencia del dolor de tipo isquémico que habíamos mencionado, que es gradual. La localización sigue siendo retroesternal y posteriormente, a medida que avanza la disección, se torna hacia el cuello, la espalda, los flancos, el abdomen y las extremidades. Generalmente es un dolor que está muy en la parte de atrás, que se va transfictivo hacia la espalda, y aunque hay ocasiones puede tener un dolor de tipo isquémico, sobre todo cuando es en la aorta ascendente, que puede disecar incluso el inicio de las coronarias. Generalmente dura horas y puede acompañarse de síncope, vocalidad neurológica, y un dato muy importante es la asimetría de pulsos periféricos. Por ejemplo, si yo tengo una disección aórtica a nivel del callado de la aorta, pueden estar ausentes los pulsos a nivel de las extremidades superiores y presentes los pulsos a nivel de las extremidades inferiores. Entonces, datos que nos ayudan a considerar que el dolor es de origen aórtico, es muy, muy intenso. Y aquí ya habíamos visto que también la disección aórtica es una emergencia hipertensiva y ustedes ya saben cómo tratar la emergencia hipertensiva con medicamentos que nos permite bajar prácticamente a valores normales la presión arterial en el caso de la aórtico. El dolor de origen pericárdico es un dolor de tipo parietal inflamatorio que puede simular al dolor pleurítico. Se localiza a nivel retroesternal o en una zona de cinturón alrededor del mismo. Tiene de características de ser opresiva o punzante, con la misma irradiación a cuello y a los hombros, y se agrava con la respiración. Este dato es muy importante para determinar, porque en el dolor de tipo isquémico no tiene nada que ver la respiración. El paciente adquiere una posición antiálgica que es inclinándose hacia adelante el tórax, que se llama la posición de maometana. En el momento en que quiere acostarse, el paciente siente más dolor y evita esa posición. Entonces, tiende a sentarse con el torso inclinado hacia adelante para que se alivie el dolor. Y este paciente puede acompañarse con una fiebre de diferente grado
por diferentes grados, dependiendo del paciente, y este se alivia con la administración de analgésicos y antiinflamatorios. Aquí podemos ver este cuadro porque es importante hacer el diagnóstico diferencial entre el dolor isquémico y pericárdico. Pues miren, sin semejanzas que ambos son precordiales, la misma irradiación. La pericarditis puede ser más de la región escapular, la característica opresivo, urente, que tiene lo mismo con la pericarditis. La posición no varía en el isquémico, aquí sí hay mucha relación con la posición, sobre todo la posición maometana. Los movimientos del tórax no mejoran el dolor, aquí el movimiento torácico puede aumentar el dolor. La relación con la inspiración, no hay relación en el dolor isquémico. En la pericarditis, al moverse el tórax con la inspiración, aumenta la intensidad del dolor. La isquemia dura de minutos a horas, la pericarditis dura de horas a días. La pericarditis no tiene relación con el esfuerzo, en la isquemia sí. El paciente puede tener fiebre en la pericarditis y en la isquemia puede tener febrícula. Puede cursar con pleuritis asociada, es frecuente la pericarditis y no mejora con los AINES de isquemia, y si la pericarditis, que es el tratamiento de elección, incluso la utilización de corticosteroides. Entonces, esas son las diferencias que nos permiten, mediante la semiología, hacer un diagnóstico diferencial entre el dolor pericárdico y el isquémico. También, sobre todo, cuando el dolor pleurítico es a nivel izquierdo, también tiene que entrar dentro del diagnóstico diferencial con el dolor de tipo isquémico. El dolor de tipo isquémico es un dolor de origen brusco, progresivo, que se localiza en un hemitórax costal, en la pared, el hemitórax, la localización hemitorácica a nivel costal, en la pared del tórax, que cubre el proceso patológico que está desencadenando ese proceso inflamatorio del mismo. Es punzante, aguda, de tipo cuchillada, que se exacerba con los movimientos respiratorios, puede irradiarse al cuello, a los hombros, se exacerba con la inspiración profunda, la tos y los movimientos de la caja torácica. Mejora en el decúbito lateral sobre el hemitórax afectado. Por lo tanto, el paciente se acuesta de lado, tratando de evitar que se mueva el hemitórax que está lesionado. Puede acompañarse de disnea, fiebre, expectoración, hemoptisis o tos. Entonces, aquí hablamos nosotros de un dolor de tipo pleurítico. Entonces, ¿qué causas pueden generar este dolor de origen pleurítico? Pues las ocupaciones pleurales, el derrame pleural, el neumotórax a tensión, la tromboembolia pulmonar, las pleuronemonías y las pleuritis o las pleurodinias, que están afectando directamente a la pleura. Entonces, estas son las características del dolor de tipo pleurítico. El dolor de origen esofágico puede simular mucho a lo que es el dolor de tipo anginoso. Se inicia generalmente en relación a la ingesta de bebidas frías, AINES, alcohol, entre otras causas de alimentos irritativos, y se localiza en región retroesternal o epigástrica. Es de tipo urente, pero puede ser opresiva, y esto hacernos llevar a confundir con isquémico. La duración es variable de minutos de segundos a minutos. Mejora con la administración de antiácidos o nitratos en el caso del espasmo exofágico, y suele acompañarse de síntomas digestivos como reflujo, pirosis, regurgitación, y está asociado a la enfermedad acidopéptica o a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, esto es las características del origen del dolor esofágico, que entra dentro del diagnóstico diferencial del dolor torácico. El dolor de origen mecánico, es un dolor de inicio insidioso. Dice, tenemos una charla de vinculación. ¿Cuántas personas tienen la charla de vinculación? Bueno, las que tengan que salir no hay ningún problema, pueden salir, no hay problema. El dolor de origen mecánico de inicio insidioso, pocas veces brusco, se localiza en una zona concreta del tórax, a veces señala el punto de dedo, que es el dolor común, el dolor por trauma. Tiene evolución variable, incluso de días o semanas, se agrava con los movimientos posturales y los movimientos incluso del movimiento torácico, como al tener tos. Puede estar relacionado con un traumatismo
previo, que es una característica del dolor mecánico. Aquí están fracturas, fisuras, golpes a nivel de la caja torácica. Acordaránse que a nivel costal hay una sensibilidad exquisita a nivel del periósteo que genera dolor a nivel de la pulsación y que puede quedar doliendo durante algún tiempo. Compresiones también en el caso de las mujeres por uso de los brasieres en copa, donde tienen un elástico que puede presionar la caja torácica, mala técnica al momento de dormir. Entonces puede generar estos dolores de tipo mecánico a nivel de la caja torácica. Procesos inflamatorios de la misma, como por ejemplo la costocondritis y síndrome TC, pueden generar y dar este origen de dolor mecánico. El dolor de origen psicógeno es muy frecuente. Mucho de la patología que nosotros vemos en la consulta, pues por lo general es un dolor de tipo psicógeno. Entonces muchas veces estos dolores de tipo psicógeno se los diagnostica como neuralgias, ¿no?, del tórax, y es un dolor intermitente, recurrente, con periodos de exacerbación y remisión, que coincide justo con los antecedentes de problemas depresivos, ansiosos, de estrés, donde aparece el dolor y desaparece el paciente está en reposo, más tranquilo, puede tener una duración variable de horas, días, y aparecer y desaparecer durante mucho. Y el examen físico es completamente normal y son dolores que tienen unas características completamente diferentes. Acá en el dolor de origen mecánico también me faltaba indicar que también está presente los dolores a nivel de la parte muscular y tendinosa de los músculos que conforman la parte anterior del tórax. Hablamos de los pectorales y también los orígenes tendinosos y sesiones tendinosas a nivel del hombro. Los músculos intercostales que también pueden lesionarse. Y en el caso de la mujer, la presencia de la mama, también lesiones en la mama pueden generar un dolor de tipo torácico. Entonces, esas son las características. Miren aquí, si nosotros tomamos en punto la relación anatómica, el pericordio, el hombro, la zona del hipocondrio derecho e izquierdo y la zona del epigastrio, nosotros podemos ir determinando qué dolores pueden presentar. Aquí miren, a nivel retroesternal y pericordial, el dolor puede ser isquémico, esofágico, pericárdico, disección aórtica, la tromboembolia pulmonar y en el caso de la mediastinitis, el proceso inflamatorio del mismo, ¿no? A nivel del hombro, pues puede haber irradiaciones del dolor isquémico, puede haber lesiones por costocondritis, que también es frecuente, un dolor en el hombro por una periartritis, que también puede generar por incisión conjunta de los músculos en los manguitos rotadores, el dolor proveniente, irradiarse hacia el tórax, ¿no? El dolor musculoesquelético, pues ya habíamos mencionado, y los dolores psicógenos también, que tienen mucho que ver con la irradiación al hombro. A nivel del hipocondrio izquierdo, dolor sobre todo punzantes, pleuropulmonares, pleuritis, pleuroneumonías, dolor de la pared torácica propio. El dolor isquémico también puede estar presente, el tromboembolia pulmonar si es en los segmentos inferiores del pulmón izquierdo, y el dolor psicógeno. A nivel epigástrico, podemos nosotros ver todo lo que tiene enfermedad úlceropéptica, como por ejemplo las úlceras gastroduodenales, el dolor esofágico en la parte inferior, el dolor isquémico de la cara diafragmática del corazón también puede doler a nivel epigástrico, la pancreatitis aguda, trastornos relacionados con coledocolitiasis y cálculos en la vía biliar también pueden doler a nivel epigástrico, y obviamente un dolor pleurodiafragmático. A nivel del hipocondrio derecho, pues vamos a tener dolor por la distensión de la cápsula de Gleason del hígado cuando hay hepatomegalia, dolor también propio de las vías biliares, dolor vesicular, dolor del colédoco, las pleuroneumonías que también siguen aquí, la tromboembolia pulmonar, el herpes zóster que también puede tener ubicación a nivel de la parrilla costal. Entonces, todos estos dolores pueden estar presentes y tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, y hemos visto las características de los dolores que pueden poner en riesgo la vida del paciente y que pueden generar inestabilidad hemodinámica. Aquí ustedes pueden hacer ya y revisar con más detalle
pues todas las características de los diferentes dolores que hemos visto, la localización, los agravantes y atenuantes que pueden presentarse, los síntomas asociados y obviamente las pruebas complementarias que nosotros vamos a emplear. Esto resume todo lo que nosotros hemos visto en la presentación anterior. Entonces revisen y esto les va a facilitar el estudio para que ustedes puedan ir determinando ya las características del dolor torácico y permitir hacer una orientación a lo que vamos a ver y relacionar. Aquí, y nuevamente, el manejo inicial del paciente con dolor torácico es fundamental. Entonces aquí, primerito, nosotros vemos, el enfermo tiene signos de gravedad, sí, no. Si la respuesta es sí, nosotros vamos a lo que es la valoración y la estabilización del paciente, siguiendo la secuencia de CB a CAB, que es estabilización cardiovascular de la vía aérea y una buena ventilación. Le damos quimioterapia, la monitorizamos, monitorización cardiopulmonar, le damos medicación venosa en caso de requerir la utilización o no de vasoactivos, de tranquilizantes, bajar la presión, en fin, contrarrestar las arritmias cardíacas, todo lo que nosotros podemos hacer, la valoración ya electrocardiográfica y la monitorización permanente. Si el paciente no tiene criterios de gravedad o está hemodinámicamente estable, pues una anamnesis detallada y una exploración física completa y hacemos la orientación del diagnóstico. ¿Es un problema cardiovascular, un problema digestivo, respiratorio, psicógeno, musculoesquelético o es un problema idiopático? Miren, si es un problema cardiovascular, tenemos que ver el cortejo vegetativo, que el dolor sea opresivo, irradiado, puede haber taquicardia, palpitaciones, síncopes, la presencia o no de soplos patológicos, roce, tonos apagados, relación o no con el ejercicio. Hacemos un electrocardiograma y pedimos y solicitamos enzimas cardíacas. Si ya tenemos ya las características que ya vamos a ver de elevación del segmento ST, vamos a utilizar ya el tratamiento correspondiente para que el paciente vaya a angioplastía coronaria y obviamente esto ya va a ser con el cardiólogo hemodinamista. Para que sea hospitalizado y en el ingreso a la hospitalización, pues nosotros vamos haciendo ya el tratamiento correspondiente a los problemas cardiovasculares. Si es digestivo, pues va a depender también de la gravedad. Si es por cuerpo extraño cáustico, el paciente tiene que recibir el tratamiento correspondiente o a su vez ingresado para hacer el tratamiento que amerita de acuerdo a la ingesta de cáustico o extracción del cuerpo extraño. La parte respiratoria, pues obviamente ya ustedes irán viendo en las patologías correspondientes cómo se trata, asmático, fiebre, antecedentes de hipoventilación, matidez, estertores, le hacemos la radiografía, una química sanguínea general, biometría y PCR y damos el tratamiento especial. Se determina si el paciente puede tratarse ambulatoriamente o tiene que ingresar por el componente de gravedad de la neumonía y aplicamos los protocolos de la neumonía y los diferentes protocolos que vamos ingresando. Musculoesqueléticos, traumas, dolor reproducible, pueden solicitar una radiografía de tórax, si el dolor es muy intenso, sospecha de fractura costal y hay un traumatismo de riesgo, se tranquiliza el paciente y se ingresa para también seguir los protocolos de las fracturas costales. Las causas idiopáticas, pues tenemos que estudiar, hacer monitorización electrocardiográfica porque el dolor no es concluyente, pero sin embargo le ingresamos a observación. Y por último, las causas psicógenas, muchas veces impactante para los familiares, pues también podemos nosotros observar durante algún tiempo dependiendo de las circunstancias. Aquí hacemos nosotros ya el diagnóstico diferencial del dolor torácico. Primerito estable, inestable. Luego clasifico, ¿el dolor es de origen cardíaco o no cardíaco? Si el dolor es de origen cardíaco, es isquémico, en el caso del síndrome coronario agudo, angina de pecho angina inestable y infarto del miocardio. Y si no es isquémico, la pericarditis, la miocarditis, las disecciones aórticas. Y si no es de origen cardíaco, pues aquí tenemos las pleuropulmonares, las digestivas, las osteomusculares y las de tipo psicógeno. Entonces, cada uno tiene un componente especial. Nosotros nos vamos a dedicar a lo que es el dolor de origen cardíaco de tipo isquémico en la presentación que estamos o vamos a realizar. Entonces, vamos a lo que es el síndrome coronario agudo. Para ello, nosotros nos vamos a acordar de lo que son las arterias coronarias. Las arterias coronarias, ustedes saben, nacen de los senos de Valsalva a nivel de
la aorta, son las primeras ramas de la aorta, inmediatamente por encima de las válvulas sigmoides aórticas, nacen las dos coronarias, la coronaria derecha y la coronaria izquierda. La coronaria izquierda a su vez se divide en dos ramos, la descendente anterior y la arteria circunfleja. La descendente anterior va a irrigar la pared anterior del ventrículo izquierdo y los dos septos anteriores del tabique interventricular, mientras que la arteria circunfleja va a irrigar lo que es el borde lateral del ventrículo izquierdo, así como la aurícula izquierda. Lo que es la coronaria derecha en un 70% va a dar ramos para irrigar lo que es el nódulo el nódulo sinusal, y después va a dar los ramos para la arteria coronaria descendente posterior. La descendente posterior va a irrigar al ventrículo derecho y también va a irrigar la cara diafragmática del corazón y el tercio posterior del tabique interventricular. Entonces, estas son las irrigaciones de las arterias coronarias. Aquí en la graficación, pues ustedes van viendo los diferentes tipos de ramificaciones que va a tener la arteria coronaria, tanto derecha como izquierda. Ya habíamos visto que el síndrome coronario agudo se manifiesta como un dolor torácico, que es un motivo de consulta frecuente, y hay un número elevado de diagnósticos diferenciales que habíamos mencionado. El síndrome coronario agudo tiene una prevalencia del 20% de esos dolores torácicos, o sea, solo un 20% de los dolores torácicos corresponden a un trastornos causados a nivel cardíaco. Ya habíamos visto que es un dolor de atención, de problemas de atención médica, como un subdiagnóstico, la sobreinternación y las demoras en el diagnóstico o inicio de tratamiento de un paciente, sobre todo cuando somos médicos de no mucha experiencia, incluso o nos pasamos por desconfiados, podemos hacer un subdiagnóstico o una sobreinternación, y a veces esto es motivo de llamado de atención de por qué se ingresó un paciente que no meritaba o por qué se dejó ir a un paciente que realmente ameritaba ingresar y que estaba pasando un síndrome coronario agudo. Entonces, esto genera demoras en el diagnóstico e inicio de tratamiento. Entonces, hay esta posibilidad de que se tenga situaciones como esta y que se viva. Entonces, por eso es que en la presentación inicial ustedes veían médicos jóvenes que tenían terror a enfrentarse a un dolor torácico. Ustedes dirán, pues solo es dolor torácico, pero y en la práctica médica hay que tenerle mucho relieve en cuanto a esto. Una vez que nosotros ya hemos visto el dolor torácico, también tenemos que asociarles a los factores de riesgo cardiovascular. Acordaránse que las enfermedades cardiovasculares son a nivel del mundo la primera causa de muerte y de ingreso hospitalario en pacientes mayores de 65 años. Los cambios estructurales y fisiológicos propios de la edad son modulados por el estilo de vida de la persona. Y hay un componente genético que se modula por la calidad de vida de las personas. Nuestro país, a pesar de ser un país en vías de desarrollo, las enfermedades cardiovasculares son la primera de causa de muerte en la población de la adulta, pues nosotros tenemos comportamiento tercermundista, pero consumimos como pacientes personas de primer mundo, o sea, comida chatarra. La causa más frecuente de esta enfermedad cardiovascular es la ateroesclerosis. Atero por la formación de placas de ateroma a nivel de la íntima, y esclerosis por el cambio, el remodelado vascular que nosotros ya habíamos visto en el músculo liso, que se transforman algunas de estas en fibroblastos y empiezan a secretar fibras colágenas, haciendo que el vaso sanguíneo se torne rígido. La ateroesclerosis es una enfermedad vascular crónica, progresiva y multifocal que ataca la íntima de las arterias. Recordaránse que la pared arterial está integrada por el endotelio, por la membrana basal endotelial, la íntima interna, la parte muscular lisa de las fibras musculares lisas, la íntima externa y la adventicia, ¿no? Aquí es en la íntima interna de las arterias. La palabra ateroesclerosis deriva del griego ateros, que significa pulpa o papilla, y esclerosis, que significa endurecimiento.
La lesión básica consiste en una placa de ateroma con un centro necrótico cubierto por tejido fibroso. Vamos a ver esto, cubierto por tejido fibroso. En la placa hay células espumosas, elementos sanguíneos, colesterol y varias formas de desechos necróticos y de tejido de granulación, y considerado también una respuesta inflamatoria de la íntima que conforma la placa de ateroma con distritos y fibras colágenas, en fin, que generan la aterosclerosis. Miren, ya vamos a ir viendo la progresión de esta enfermedad. La causa de aterosclerosis inicial fue descrita por Virchow en 1865 y ha sido parcialmente modificada. Actualmente, el origen de la aterosclerosis sostiene que es una reacción inflamatoria especializada a diferentes tipos de agresión de la pared vascular. El proceso inflamatorio crónico induce la formación de placas que posteriormente pueden ocluir la arteria. El término angiosclerosis se aplica al proceso de involución senil de los vasos, con sustitución del músculo liso por tejido fibroso. Como consecuencia de los vasos aumentan la rigidez y son más vulnerables a los efectos de la presión hidrostática, lo que puede ser crítico en el territorio cerebral, y algunos autores utilizan el término cardioangiosclerosis para indicar estas alteraciones en el corazón y en los vasos sanguíneos. El primer punto que tenemos que entender para conocer la patogenia de la aterosclerosis es el conocimiento normal del endotelio vascular. El endotelio vascular es un órgano secretor más grande del cuerpo. Constituye una barrera de permeabilidad selectiva. Este órgano sintetiza sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras, sustancias como el óxido nítrico. Regula el tono vascular, regula el crecimiento vascular, regula la respuesta inflamatoria a la inmunidad y regula la actividad del sistema de coagulación y homeostasis y trombótica. Entonces, estas son las funciones del endotelio. Lo primero que ocurre es por diferentes agentes, sea por la obesidad, el sedentarismo y todos los factores cardiovasculares que hemos visto, la diabetes, se produce la hipertensión, se produce un daño y una disfunción a nivel endotelial, que es lo que genera la génesis para que se produzca la aterosclerosis. ¿En qué consiste esta disfunción endotelial? A todas las alteraciones en las funciones reguladoras del endotelio. Y esta se puede producir un incremento incremento en la permeabilidad que facilita la acumulación del LDL colesterol. LDL colesterol. Es incremento en la producción de sustancias quimotácticas y moléculas de adhesión que facilita la migración y adhesión de los monocitos. Miren, aquí tenemos el lumen sanguíneo, se van precipitando por este incremento en la permeabilidad del LDL colesterol y la formación de agentes quimiotácticos que reclutan a los monocitos y aquí se transforman en macrófagos. La actividad procoagulante y la disminución de la actividad fibrinolítica a nivel endotelial. La disfunción endotelial puede ser resultado de una variedad de factores de riesgo coronario y estímulos fisiopatológicos como la hipercolesterolemia, el género más frecuente en el hombre, el incremento de la edad, ya en la mujer en la menopausia equipara el factor de riesgo cardiovascular al hombre, la diabetes mellitus, fuerzas hemodinámicas como por ejemplo la atracción de la pared vascular que genera turbulencia en el flujo sanguíneo y el hecho mismo de la obstrucción que genera un torbellino a nivel del vaso sanguíneo. En los pacientes fumadores como noxas endógenas y microorganismos infecciosos como la clamidia neumonía. En los fumadores, el monóxido de carbono. Además de esto, hay personas que tienen ya una predisposición familiar y el predictor más importante de la fuerte disfunción endotelial es el número de factores de riesgos presentes en el paciente. Una vez que se produce la disfunción endotelial, el primer paso es la acumulación de lipoproteínas de baja densidad, que se llaman LDL en la pared vascular.
Los LDL retenidas sufren un proceso de oxidación y se transforman en LDL oxidadas e inducen la formación de sustancias quimiotácticas, aquí se oxidan los LDL, quimiotácticas que atraen a los monocitos que en la íntima se transforman en macrófagos, donde empiezan a fagocitar al LDL oxidado. De esta forma, los macrófagos se cargan de lípidos, cada vez se vuelven líquidos, adquiriendo la forma como de una célula espumosa. Y empiezan a secretar, a medida que van fagocitando, sustancias inflamatorias, quimiotácticas, factores de crecimiento y que producen una respuesta inflamatoria local en el nivel de la pared del vaso sanguíneo. Entonces, las células, la acumulación de células espumosas en la íntima producen las estrías grasas, que es la lesión temprana en la evolución de la lesión ateroesclerótica. Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo se inicia la placa de ateroma y aquí cómo se va produciendo y acumulándose para dar estas características de las células espumosas. A medida que más células espumosas van acumulándose, van protruyendo hacia el lumen, obstruyendo ya la luz del vaso sanguíneo. A su vez, las sustancias quimiotácticas inflamatorias, interleuquinas, factores de necrosis tumoral, también estimulan la migración de los músculo liso hacia esta placa para que se transformen en fibroblastos y los fibroblastos empiecen a producir fibras colágenas, lo cual produce la esclerosis y por ende la enfermedad ateroesclerótica. ¿Cómo evoluciona esta placa ateroma? La estabilidad de la placa es fundamental para componer y depende de la composición y el grosor de la cubierta fibrosa. Acordaránse que estas placas se cubren por una cubierta fibrosa. Se denomina placa inestable o vulnerable a las lesiones con un alto contenido lipídico que son propensas a rupturas o fisurarse la placa. En el momento en que se rompe la placa, se activan los factores de coagulación y empieza la formación del trombo y tenemos la enfermedad aterotrombótica. Otras lesiones progresan hacia la fibrosis o calcificación y por último, algunas progresan hacia la placa estable, que es una lesión donde predomina la fibrosis con ausencia de lípidos en el interior. Entonces, aquí ustedes pueden ir viendo, miren, cómo empieza a acumularse el LDL colesterol, se oxida, atrae a los monocitos que ingresan, se transforman en macrófagos, empiezan a fagocitar al LDL oxidado, secretan sustancias activas, miren, aquí tienen el aspecto de las células espumosas, se cubren con una capa fibrosa, ¿ya? Entonces aquí una capa fibrosa que nos permite ver una placa estable, una placa inestable, a veces esto se calcifica, las células musculares lisas migran hacia esta zona, se transforman en fibroblastos, empiezan a depositar fibrina para generar esta capa, fibras colágenas para generar esta capa fibrosa, las arterias se vuelven rígidas, esto se llama enfermedad ateroesclerótica, aquí hay una gran producción de sustancias inflamatorias, interleuquinas, factores de necrosis tumoral, factores de crecimiento, etcétera, etcétera. Con el tiempo, aquí miren, vemos una placa ya cubierta por un tejido fibroso y esto es el endotelio. Entonces, miren cómo protruye hacia la luz gradualmente. Aquí ya tenemos más protruido y esto va generando mayor flujo turbulento, mayor acumulación de LDL colesterol, mayor respuesta inflamatoria, mayor crecimiento de la placa de ateroma, que al final puede generar la ruptura de la placa de ateroma. Miren, aquí se rompió esta placa inestable de ateroma y se activó los factores de la coagulación. Al activarse los factores de la coagulación, se deposita fibrina, se deposita plaquetas, pueden estar presentes aquí eritrocitos que van formando la placa ya de trombo. Y este trombo puede ocluir completamente el vaso sanguíneo. Miren, aquí empieza ya el flujo sanguíneo, crece la placa de ateroma y aquí hay flujo turbulento. Acordaránse que el flujo es laminar, aquí llega, choca y se vuelve turbulento y sigue el paso. Entonces, este flujo turbulento aumenta la cantidad de formación de la placa de ateroma. Aquí ya se rompió la fractura y empieza a haber la adición de un trombo plaquetario que irrumpe más el flujo sanguíneo y este va creciendo gradualmente y aquí tenemos ya un trombo que está formado y que ocluye completamente el vaso sanguíneo.
Cuando hay una oclusión parcial nos puede generar una angina estable, y cuando ya hay una obstrucción total nos puede generar un síndrome coronario agudo, una angina inestable o el infarto agudo del miocardio, que es lo que nosotros vamos a estudiar este momento. Aquí ustedes pueden ver estos factores de riesgo que se componenten dentro del factor de riesgo de cardiovascular para generar esta situación. Esto se demostró mediante estudios epidemiológicos sobre la enfermedad cardiovascular y los factores de riesgo que predisponen a la aterosclerosis, que han sido identificados por medio de estudios prospectivos en grupos poblacionales, bien definidos, siendo el más importante el estudio de Framingham. Se entiende como factores de riesgo ciertos signos biológicos, estilos de vida y hábitos adquiridos cuya presencia aumenta la probabilidad o riesgo de presentar alguna manifestación clínica de enfermedades específicas en los años siguientes. Entonces, nosotros tenemos que determinar los factores de riesgo cardiovascular. Los factores de riesgo cardiovascular son la hipertensión, el tabaquismo, las dislipidemias, las diabetes, la disfunción endotelial, la obesidad, el sedentarismo y los complicaciones que esto presenta. Las dislipidemias, excluyendo la edad, la dislipidemia es el factor predisponente más importante para la cardiopatía isquémica. Hay una fuerte relación entre la progresión entre el colesterol total o el nivel de lipoproteínas de baja densidad, LDL colesterol, y el riesgo de cardiopatía isquémica. La dislipidemia, nosotros vamos a verle ya un poquito hacia adelante. Ya habíamos mencionado el factor de la hipertensión arterial como riesgo de enfermedad cardiovascular, incremento del infarto agudo del miocardio, eventos cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca, enfermedades renales que causaban complicaciones a nivel de tener hipertensión arterial. Además, produce hipertrofia del ventrículo izquierdo y isquemia. Varios estudios con metaanálisis sugieren que la presión arterial sistólica alta aumenta el riesgo de enfermedad arterial y coronal independiente de la presión diastólica. La hipertensión sistólica aislada en los ancianos está altamente correlacionada con las enfermedades cerebrovasculares, y el tratamiento sostenido de la hipertensión reduce la incidencia de complicaciones cardiovasculares. Por esto, la OMS ha catalogado en grupos de 4 factores de riesgo de pacientes con hipertensión arterial. Pacientes con hipertensión arterial alta, normal, o hipertensión estadio o 1 o 2, sin enfermedad cardiovascular ni lesión en órganos diana y sin factores de riesgo. A esto es el grupo A. Al grupo B, pacientes con hipertensión sin eventos cerebrovasculares ni lesión en órganos diana, con factores de riesgo, excepto la diabetes. Les calculó en el grupo B. Y en el grupo C, hipertensos con enfermedad cerebrovascular y lesión en órgano diana, son estos grupos. ¿Para qué se hacen estos grupos? Para ver la estadificación y modificar sobre todo el estilo de vida y el tratamiento que debe recibir el paciente por alto riesgo cardiovascular. La diabetes que ustedes estudiarán en endocrinología se asocia frecuentemente con hiperlipoproteinemias, lo cual se manifiesta por un aumento de triglicéridos y disminución del colesterol HDL. Acelera el proceso natural de la aterosclerosis, afecta la membrana basal capilar, generando microangiopatías en todos los vasos que irrigan los tejidos, presentan complicaciones tanto macrovasculares como bicovasculares, entre ellas la retinopatía, la nefropatía, la neuropatía, y hay un riesgo de padecer enfermedad coronaria, se duplica en el hombre y se cuadriplica en la mujer con diabetes mellitus. El problema de la aterosclerosis acelerada se ve en los dos tipos fundamentales de diabetes, tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 generalmente se desarrolla en la etapa adulta y frecuentemente se asocia a la obesidad. La obesidad ya habíamos mencionado que también constituye un factor de riesgo predictivo, principalmente de enfermedad coronaria, y se asocia a múltiples factores de riesgo cardiovascular. La prevalencia en Estados Unidos, ya habíamos mencionado que va del 20 al 20% de personas, sobre todo en mujeres afroamericanas. Aquí en nuestro país, más frecuente la obesidad en la costa que en la sierra. Y esto constituye un factor de riesgo y está asociado al aumento de masa del ventrículo izquierdo y es parte del síndrome metabólico, junto con la diabetes, las dislipidemias, la obesidad, el sedentarismo, ¿no? El tabaquismo, que también es otro factor de riesgo importante,
aparte de tener riesgo de cáncer broncopulmonar, de enfermedad arterial periférica, enfermedad vascular cerebral, infarto agudo del miocardio y muerte súbito, el riesgo guarda relación con el número de cigarrillos, la duración del hábito y el tipo de tabaco que consume. Los efectos adversos del tabaco son más intensos en las mujeres. La principal consecuencia del tabaquismo es que causa arritmias y que constituye un factor de muerte súbita. El tabaco aumenta el riesgo coronario por elevación de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, promueve la ruptura de la placa de ateroma, produce lesión endotelial con disminución del colesterol HDL y liberación de los ácidos grasos, tiene un efecto protrombótico con activación de las plaquetas, aumento del fibrinógeno, la adhesión plaquetaria, el incremento de lipoproteínas de transporte, la liberación de troboxano y la disminución de la producción de prostaciclina. Además, el efecto del monóxido de carbono presente en el humo de tabaco inhibe la síntesis endotelial de los factores vasodilatadores. El sedentarismo, también otro factor de riesgo cardiovascular, pues está asociado a un aumento del doble de riesgos de eventos cerebrovasculares. Ya habíamos mencionado que el beneficio que tiene el ejercicio en cuanto a la mejora de la calidad de vida. También hay algunos factores de riesgo, como por ejemplo los homeostáticos y la homocisteína, que también pueden estar presentes en los pacientes que tienen este dolor torácico y hay que establecerlos. Entonces, dentro de los factores de riesgo tenemos los monomodificables como la herencia, el sexo, la edad, el género, modificables, la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes, el fibrinógeno alto, la hiperlipoproteinemia y contribuyentes que también puede ser la obesidad, el sedentarismo, el estrés, incluso los anticonceptivos orales. Dentro de estos factores también está la ingesta de alcohol, ¿no? En los factores hemostáticos se ha demostrado que ciertos factores protrombogénicos permiten predecir los trastornos coronarios. Por ejemplo, los incrementos plasmáticos del fibrinógeno y del factor 7 de la coagulación aumenta el riesgo de enfermedad coronaria. Los valores de fibrinógeno plasmático mayores de 500 miligramos por decilitro predisponen el desarrollo prematuro de ateroesclerosis. La homocisteína, que es un trastorno regresivo del autosómico raro que produce elevación de la homocisteína plasmática con riesgo de enfermedad coronaria. Ustedes acordaránse que la homocisteína deriva del aminoácido metionina asociado al metabolismo del ácido fólico y de las vitaminas B6 y B12, cuya deficiencia de factores o cofactores por defectos genéticos pueden producir una elevación patológica de la homocisteína. El alcohol ya habíamos mencionado que si es protector, pues aumenta el colesterol HDL en cantidades apropiadas, pero en cantidades altas es miocardio tóxico, ¿no? El estrés en el mundo también actual tiene que ver la mayor utilización de la fuerza muscular en la lucha. Bueno, para entender el estrés, en el mundo primitivo, el hombre estaba diseñado para luchar y defender su vida, huir o vencer al depredador. Y para eso utilizaba una fuerza muscular en la lucha o huida cuando era primitivo. Esta sometida a un estado de tensión emocional y activa y pasiva, se consumía en el momento en que luchaba y huía. En este momento, nuestro cuerpo sigue preparándose para la lucha y huida, pero sin embargo, todo ese componente de adrenalina, de colesterol, de ácidos grasos que se liberan para producir energía para luchar o huir, se queda acumulado y no son utilizados por el músculo. Entonces, al no consumirse, se depositan en la íntima arterial y forman la placa de ateroma. Si el efecto del estrés sobre los individuos se suman los efectos nocivos de la civilización, la vida sedentaria, rica en grasas animales, tabaquismo y obesidad, la interacción de ellos favorece la formación de las placas de ateroma. También la personalidad tiene mucho que ver en individuos tipo A, como agresivos, competitivos, ambiciosos, perfeccionistas, obsesivos, en el trabajo, dominantes y apresurados, tienen más riesgo de enfermedad coronaria que aquellos que son pasivos, no muy competitivos. Estudios también han determinado que el género tiene gran influencia más en varones y en mujeres que en mujeres.
y sobre todo en varones de 45 años de edad, hay un gran factor de riesgo cardiovascular, y en las mujeres después de la menopausia se equipora este fenómeno protrombótico. Esto debido a la protección de los estrógenos en la liberación del L de colesterol plasmático. Vamos a dejar hasta ahí la clase del día de hoy. No sé si tienen ustedes alguna pregunta